Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor moderar esta mesa, porque estoy entre amigas y amigos con los que he colaborado en otras ocasiones, y también yo creo que es por también aprovechar para visibilizar de alguna manera el programa DAFNE que UNAF ha liderado con tanto éxito, creo. Y que además está bastante relacionado con la mesa en la que estamos, de familias, dependencia y discapacidad. No me voy a esto, voy a empezar a presentar a los ponentes y a las ponentes. Tenéis 15 minutos, me han dicho. Bueno, Jesús Martín es extremeño, licenciado en Información por la Universidad de Salamanca, máster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares y en Comunicación de las Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional se vincula al tercer sector, donde ha trabajado coordinando las áreas de comunicación y relaciones institucionales de la Fundación de la Confederación Nacional de Personas Sordas y, en la última etapa, el área de presidencia de la Confederación Estatal de las Personas Sordas. Apasionado de la lectura, el cine y de Madrid, sus valores personales y profesionales se sustentan en la igualdad de oportunidades y en el respeto a la diversidad. Pues nada, Jesús. Pues muchas gracias, Carmen, por tu presentación, pero sobre todo muchas gracias a UNAF por dar la oportunidad a la Confederación de Personas Sordas, a la Confederación Estatal de Personas Sordas, de participar hoy en esta jornada, en este congreso. Asimismo, trasladar a la organización la felicitación por estos 25 años luchando y apoyando a los familiares desde esta organización, desde la UNAF. Cuando me comunicaron venir a esta jornada, yo digo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que esta es una reflexión que hemos hecho todas las ponentes y todos los ponentes que acudíamos a este encuentro que hoy nos ha convocado. Y bueno, yo creo que en esta mesa redonda, yo creo que hoy vamos a tener una buena oportunidad para hacer una aproximación a lo que es la discapacidad. En mi caso, voy a hablar de una discapacidad que no es la mía. Diréis que hace una persona con discapacidad física hablando de personas sordas. Pues precisamente porque en la Confederación uno de nuestros valores es la diversidad. Entonces estamos todos en un mismo barco, personas sordas, personas oyentes, apostando por buscar una justicia social, en este caso para el colectivo de personas sordas, y por visibilizar la realidad de este colectivo. Pero, ¿qué es la Confederación? ¿Qué es la Confederación de Personas Sordas? Es una organización de acción social, es una organización sin ánimo de lucro que coordina toda la red asociativa de personas sordas en nuestro país. Se articula a través de federaciones autonómicas y organizaciones y asociaciones locales y provinciales, y su trabajo se orienta a reivindicar y a velar porque los derechos de estos ciudadanos no sean vulnerados. Es interesante conocer cómo se configura este movimiento asociativo con respecto a otros movimientos asociativos de la discapacidad. Generalmente, las personas o los colectivos en riesgo de exclusión nos agrupamos en comunidades, en asociaciones, buscando reivindicar, buscando nexos de unión para defender nuestros intereses, en este caso ante los estamentos públicos. En el caso de las personas sordas, estas alianzas o esta búsqueda de nexos o de asociaciones nace por un fin puramente comunicativo, es decir, por un fin puramente cultural. Ellos y ellas, en 1906, que es cuando se constituye la primera asociación de personas sordas en nuestro país, aquí en Madrid, y la Confederación luego, en tiempos muy convulsos de España, fue en 1936, nace precisamente con eso, con un deseo de que hombres y mujeres sordos tuvieran un contacto entre sí, porque con el resto de la sociedad, pues por debido a su naturaleza, debido a su realidad y a esta discapacidad, no podían interactuar, no podían comunicarse. Entonces buscaban eran como una especie de clubs sociales
donde ellos interactualizaban y sobre todo donde ellos buscaban un espacio para la socialización. Ahora mismo pues ya se han convertido, pues, siguen manteniendo ese espacio cultural y social, pero también ya se han convertido en centros de atención y servicio a estos ciudadanos. Tenemos una misión, una visión, como no podía ser de otra manera, y tenemos unos valores que yo creo que van muy alineados con los que defiende esta organización que es UNAF, que es la diversidad. Somos diversos, apostamos por la diversidad, apostamos por planteamientos de igualdad de género, por planteamientos LGTB, por planteamientos que se sustenten en la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Y esos son, bueno, o esa es nuestra hoja de ruta a la hora de emprender cualquier política con estos ciudadanos. Por supuesto que apostamos por la igualdad entre mujeres y hombres sordos. Son nuestros los proyectos que llevamos desarrollando en materia de igualdad de género, desde guías de atención a mujeres que han sufrido violencia de género, hasta hace poco que vamos a presentar próximamente el 016 accesible para mujeres sordas. Es un colectivo invisible, por tanto, todas nuestras campañas, todos nuestros proyectos llevan una parte importante de visibilización de este colectivo. Trabajamos desde la unidad. Por supuesto que cualquier proyecto, cualquier iniciativa, desde un movimiento asociativo unido, no podemos actuar por nuestra cuenta sin tener en cuenta nuestras bases, nuestras asociaciones, lo que se nos dice desde nuestra base social, que son estas asociaciones y estas federaciones. Damos protagonismo a las personas sordas. Ellos son los que configuran nuestra junta directiva, nuestros órganos de gobierno. Ellos son los que marcan el timón, los que llevan el timón de esta organización, porque una organización de personas sordas tiene que estar configurada con personas sordas y desde personas sordas. Trabajamos, somos perseverantes y, bueno, todos estos 77 años de trabajo así lo avalan. Desde una organización que era puramente cultural, ahora somos una organización muy profesional que tampoco ha perdido en perspectiva aquellos valores que tenían nuestros fundadores. Y también queremos ser una organización innovadora. Queremos estar en la vanguardia, no solo en lo que tenga que ver con tecnología, sino también con todo aquello que tenga que ver con innovación social. Participamos en diferentes foros, porque, bueno, para nosotros las alianzas son uno de nuestros fuertes. Tenemos que estar en foros, por supuesto, de la discapacidad, en foros de educación y también, recientemente, también formamos parte de esta organización que admitió nuestra solicitud, porque también nosotros trabajamos con programas de atención a familias. Nuestras líneas estratégicas, como acaba de apuntar, se orientan a lo que tiene que ser el fortalecimiento de nuestro movimiento asociativo. Queremos que cualquier programa que desarrollemos tenga que estar alineado con el fortalecimiento a nuestro movimiento asociativo. Una confederación no cobra sentido si no hay asociaciones. Entonces, para nosotros es muy importante que todos nuestros programas tengan una incidencia de mayor o menor medida en nuestro movimiento asociativo, porque ellos son los que atienden a nuestro destinatario final, que son las propias personas sordas. Desarrollamos también en este nuevo plan estratégico nuevas estrategias de financiación y sostenibilidad. En estos tiempos que estamos, bueno, todos capeando y que tenemos que ser muy creativos, nosotros no nos podemos permitir que las asociaciones de personas sordas desaparezcan, porque estos son núcleos muy importantes en la atención, intervención y socialización de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad auditiva. Con lo cual, tenemos que trabajar y que tenemos que ser creativos desde la CENSE para que esas asociaciones sigan siendo sostenibles, se mantengan y no tengan tanta dependencia de recursos
públicos que, bueno, por lo que estamos viendo, pues van a la baja. Por supuesto, tenemos que trabajar en mejorar, capacitar, todo orientado a la ampliabilidad de las personas sordas, que, bueno, hoy nos acoge una escuela que es de un sindicato, de UGT, y venimos reivindicando desde hace mucho tiempo que la formación para el empleo, la formación continua, pueda contar con intérpretes, es decir, que las personas sordas, trabajadores o desempleados, tengan las mismas oportunidades que podemos tener cualquiera acceder a este tipo de formación, que ahora mismo pues, depende más bien de voluntades personales que de voluntades institucionales. Por supuesto, la accesibilidad a la información y a la comunicación. Este acto o esta intervención o las intervenciones que van a seguir no podrían seguir por personas sordas que están hoy aquí en la sala si no hubiera hoy aquí intérpretes de lengua de signos. Entonces, estas jornadas también son foros de aprendizaje, foros de intercambio de experiencias y las personas sordas merecen esa oportunidad igual que la que tenemos las demás. Y, por supuesto, la educación. La educación, hace poco se aprobaba la ley BERT y, bueno, como esta ley y otras anteriores, las personas sordas siempre han estado un poco al margen del sistema educativo. Otra vez dependía un poco de la buena voluntad de docentes, de la buena voluntad de centros y, sobre todo, de las oportunidades territoriales, de desequilibrio territorial. Los niños sordos que están en Madrid tienen más oportunidades o esas familias tienen más libertad de elección de recursos que un niño que pueda vivir en la España rural. Eso no es justo. Eso no es justo. Entonces, tenemos que abogar para que, bueno, porque haya un equilibrio y que esas familias, si tienen un hijo sordo, no tengan que desplazarse a grandes núcleos urbanos, sino que puedan acceder a estos recursos y a esta libertad de elección del modelo educativo que quieran para sus hijos en cualquiera de sus territorios. Quiero hacer una aproximación, tras presentar la entidad, a lo que son las personas sordas y también aprovechar este foro para romper algunos mitos y algunos estereotipos que estigmatizan a un colectivo y que estigmatizan mucho a toda la discapacidad. Entonces, las personas sordas son aquellas que tienen una pérdida auditiva. Yo creo que de ahí estamos todos de acuerdo. Y que en su vida cotidiana encuentran barreras de comunicación, es decir, un entorno limitante, que a menudo dificultan o impiden que participen en igualdad de condiciones en el resto de la sociedad. Para que os deis cuenta, la población con discapacidad auditiva en España es de 1.064.000 personas, de acuerdo a la última encuesta sobre el estado de salud del INE, que es el doble de la población que tiene Luxemburgo. O sea, que estamos hablando de una población, yo creo, que es significativa en nuestro país, dado que a los políticos les gusta tanto hablar de números y no de derechos, con lo cual, bueno, pues también aquí las cifras nos avalan. Como ideas básicas, volvemos a la diversidad. No todas las personas son iguales y no todas las personas se comunican igual. En este sentido, cuando decimos que no todas las personas son iguales, hay desde variables internas, que es desde la edad de inicio de la sordera, el grado de pérdida auditiva o el momento del diagnóstico. Y las variables externas pueden ser el entorno familiar, el entorno social o educativo y esta escolarización recibida. Todas esas variables inciden en esta persona y la configuran de una manera u otra, es decir, que si eligen un modelo educativo oralista, pues esa persona podrá o se comunicará con lengua oral. Si deciden un modelo educativo bilingüe, tendrá las dos lenguas, es decir, hablamos de esta diversidad. No podemos hablar de una homogeneización en las políticas educativas y sociales con este colectivo. Y, por supuesto, no todas las personas sordas se comunican igual. Algunas utilizan lengua de signos, otras utilizan ayudas técnicas para la audición, otras la lengua oral, todas con un fin común que es la comunicación. ¿Qué mitos hay en torno a este colectivo? Se suele decir que todas las personas sordas leen los labios. Eso es mentira. La lectura labial es un mecanismo para la comunicación, pero que requiere un gran esfuerzo para estos ciudadanos. Y para nada, no todas las personas sordas tienen una lectura labial. Que todas las personas sordas hablan, son sordomudas. Las que no hablan son sordomudas. Sordomudo es un término muy peyorativo, que aprovecho este foro también para comentarlo, y un término muy estigmatizante para este colectivo. Ellos tienen la capacidad de hablar, bien mediante sus manos, a través de la lengua de signos o a través de su propia voz.
Dicen que las personas sordas entienden mejor si grito. Eso depende. Unas personas sordas tendrán restos auditivos y podrán oír un poco mejor y otras no. Otras directamente ya puedes, bueno, pues hablar, hacerte ahí un tenor que no te van a oír. Dicen que son desconfiadas, pues eso dependerá de la personalidad de cada una de estas personas. Estos son unos mitos y unos estigmas que llevan acompañando a estos ciudadanos a lo largo de muchos años. Sobre la lengua de signos también hay mitos. Dicen que es un sistema sustitutivo de la lengua oral. No, es un sistema complementario. Todo tipo de recurso que ofrezca a estos ciudadanos calidad de vida suma. Y eso es lo que apuesta la Confederación, por sumar. La lengua de signos, las ayudas técnicas, todo suma. Nosotros queremos ciudadanos sordos felices. Nada es sustitutivo de una u otra cosa. Dice que no tiene normas gramaticales. Hay muchísimas investigaciones de lingüistas, investigadores muy reputados que avalan la corriente contraria de que pues, una norma es una lengua con una lengua de pleno derecho, de hecho ya está reconocida como tal y tiene normas gramaticales, sintaxis, como cualquier otra lengua oral. ¿Es universal? No, no podría ser universal porque las lenguas van vinculadas a la cultura de un pueblo. ¿Qué tiene que ver un sordo japonés con un sordo español? Nada. Allí se come con palillos y su signo para comer será con palillos y aquí comemos con cuchara. Entonces, o sea, no son universales. A mí muchas veces me preguntan, pero, joder, pues vaya rollo, ¿no? ¿Debería ser universal? Pues no, o sea, esto es una riqueza que haya muchas lenguas de signos. ¿Es mimo? No, no es mimo, es una lengua de signos, como decía antes, estructurada, sustentada en una gramática. Y dicen que sí es inferior a la lengua oral porque no se escribe. También existen sistemas de transcripción que se están investigando en este momento de estas lenguas visuales que son las lenguas de signos. ¿Qué características tiene la sordera o las personas sordas? Es algo invisible. A mí hoy me veis que tengo una discapacidad, soy más bajito que el resto de la gente que estáis aquí, pero bueno, o sea, yo si miro al resto de la sala, pues podría haber personas sordas. De hecho, yo sé que hay personas sordas en la sala, pero yo os le pregunto al resto de mis compañeras de la mesa, igual no sabrían identificarlos, a no ser que lleven audífonos. Entonces, esta invisibilidad acarrea muchos problemas de cara a las administraciones públicas porque piensan que tienen más autonomía. Y bueno, o sea, hasta cierto punto, pero tú tienes también que dotar a este colectivo de recursos y de políticas para que ellos tengan calidad de vida. Entonces, la invisibilidad aquí es un arma de doble filo. Y una necesidad, ellos tienen una concepción visual del mundo. Entonces, o sea, su contacto o su interacción con el mundo es a través de la vista. Y hablamos de mucha diversidad. En la comunidad sorda existen gays y lesbianas, existen mujeres, existen personas mayores, existen niños. Entonces, todo ese colectivo diverso configura esta comunidad sorda. También existen ayudas para la audición que mejoran la percepción auditiva a través de un trabajo de estimulación y aprendizaje de la lengua oral, pero tenemos que tener claro que la persona sorda desde que nace hasta que se muere, porque hay muchas corrientes, sobre todo clínicas, que están un poco empeñados, y también los políticos, en curar la discapacidad. Si la discapacidad también enriquece la sociedad, la diferencia enriquece una sociedad. ¿Por qué no vamos a dotar de recursos para que esas personas que tienen esa diferencia participen en igualdad de condiciones en vez de obsesionarnos para que se curen? Porque hay cuestiones que no se curan. Entonces, hay ayudas técnicas que mejoran esta calidad de vida, pero siempre vas a ser una persona sorda. Entonces, yo creo que tenemos que hacer este esfuerzo por que haya más inversión para que estas personas sordas o estos ciudadanos con discapacidad vivamos felices y tengamos acceso a recursos en igualdad de condiciones y, por supuesto, también hacer inversión en I+D para que estas discapacidades pues, se eviten en edades tempranas. Y la lengua de signos, en definitiva, yo que llevo casi 15 años trabajando con personas sordas, es una lengua que permite soñar, permite amar, permite, en definitiva, vivir a las personas sordas en libertad y ser felices.
Entonces, no tenemos que tener miedo al uso, que muchas veces estamos obsesionados, o muchas veces las familias se piensan que si utiliza la lengua de signos no va a poder interactuar con el resto de niños, y no es así, lo que apuntaba antes. La lengua de signos es una lengua que suma, siempre suma. Entonces, yo he visto a muchos compañeros míos sordos, amigos, que los veo felices cuando pueden participar en un curso o en una jornada como esta, cuando te comunicas con ellos, cuando ellos pueden expresar sus sentimientos en su lengua natural, que es la lengua de signos. Voy a hacer un breve apunte, ya que estamos en un foro sobre familias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos define a la familia como el núcleo natural y fundamental y el primer foco de socialización primaria. Entonces, nosotros ya llevamos mucho tiempo impulsando también un plan de atención a familias con miembros sordos. También utilizamos, el término en plural porque entendemos que no hay un único o un concepto unívoco de familia, sino que son muchos tipos de familias que también existen y coexisten y conviven en la comunidad sorda. Entonces, el papel fundamental en la evaluación global de sus hijos sordos, porque evidentemente cuando llega un hijo con discapacidad a una familia el impacto es tremendo, o sea, las familias están completamente asustadas y lo primero que van es a un médico donde les orienta y donde, prácticamente en muchos casos le marca la hoja de ruta vital. Y yo creo que desde la Confederación, desde nuestro movimiento asociativo, apostamos por tener una visión integral y global del ser humano, de las personas sordas. No solo somos sujetos médicos, las personas sordas no son enfermas, tienen una discapacidad o tienen una disfunción o una diversidad. Yo creo que hay que tener una visión antropológica de este colectivo, porque tiene un valor cultural también, que es su lengua, y yo creo que hay que incidir también a otros estamentos de este ser humano, como es la educación, como es la cultura, y no solo ceñirnos a esa obsesión muchas veces que apuntaba antes de curar patologías. Para finalizar, también quiero decir que las personas sordas hoy en día hemos avanzado mucho, también gracias al tesón de este movimiento asociativo de personas sordas. Y la lengua de signos está, y las personas sordas vienen reconocidas como tal en esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley 27/2007, que reconoce el derecho al uso y al aprendizaje de la lengua de signos, y también estas lenguas o estas referencias a las lenguas de signos están citados en algunos estatutos de autonomía como los que vienen hoy aquí. Esta mañana he estado en unas conferencias políticas del Partido Socialista y escuchando a Soledad Murillo, que he aprendido prácticamente con ella lo que es el concepto de igualdad. Y hacía una reflexión sobre que es verdad que la igualdad no debe asociarse a semejanza, sino yo creo que la igualdad, que es un tema que comparto plenamente con ella, tiene que vincularse al respeto a la diferencia. Porque a partir de ahí podremos hablar de igualdad, de diversidad y, como dice también el título de este congreso, también de convivencia. Muchas gracias. Sí, no, voy para allá. Muchas gracias, Jesús. Y siento que os tengo que marcar un poco el tiempo. Ahora Ángeles de la Hoz, que es compañera y amiga, hemos trabajado juntas en Intres. Me hace mucha ilusión presentarla. Lleva más de 20 años trabajando en la atención a personas con trastorno mental severo en diferentes recursos de la Red Pública de Salud Mental y Servicios Sociales, siempre implicada en los programas de atención a familias en estos recursos. Ha realizado también acciones formativas dirigidas a profesionales del ámbito social y sanitario sobre intervención con familias
de personas con trastorno mental severo y actualmente es psicóloga y directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial y del equipo de apoyo social comunitario de Villaverde de Intrés. Gracias. Gracias, Carmen, por la presentación y, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí que quería agradecer primero a UNAF el que nos haya invitado a Intrés y en este espacio para poder hablar de las personas con enfermedad mental, especialmente a Julia y a Teresa. Sí que quería también agradecer a compañeras de Intrés que han venido a escucharme, pues a Sonia y a Monse, y antiguas compañeras de Intrés, como decía Carmen, ¿no? Con las que hemos compartido trabajo, que son Carmen y Silvia, a la que me alegro también de ver por aquí. Bueno, como habéis visto en la presentación, el centro en el que trabajo en la actualidad tiene un nombre larguísimo, que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Equipo de Apoyo Social Comunitario Villaverde de Intrés. Y a la vez este centro es un centro concertado y que pertenece a la red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Como veis, también es bastante largo, ¿no? Ya lo digo del tirón y ya me lo quito. Este es un centro que, como os he dicho, pertenece a esta red pública de la Consejería de Asuntos Sociales, pero es un centro que es de Intrés y que la gestión la lleva Intrés, ¿no? Intrés es una asociación sin ánimo de lucro, formada por profesionales del ámbito de los servicios sociales, que recientemente, en junio, se ha incorporado como miembro de UNAF, y es una asociación que trabaja desde hace más de 25 años en la gestión de servicios sociales, tanto en la gestión de recursos como en la formación, investigación, consultoría, en 5 áreas clave fundamentalmente de actividad, que son personas mayores, salud mental, infancia, adolescencia y familia, mujer y respuestas a la violencia. Trabaja en toda España, pero fundamentalmente en 3 zonas, que son en Cataluña, Baleares, Madrid y Extremadura. Bueno, y después de esta introducción paso al tema que nos trae aquí, ¿no? En la mesa que estoy, que es la mesa de discapacidad y dependencia, sí que quería centrarme en hablar de las personas con trastorno mental grave. Lo primero que quería era hablar de qué entendemos, ¿no?, por este término de personas con trastorno mental grave. Como veis en la diapositiva, con este término pues, se hace referencia a un extenso y heterogéneo, y destaco lo de heterogéneo, luego explicaré por qué, grupo de personas que sufren enfermedades mentales graves y de larga duración, como esquizofrenia y otras psicosis, y que presentan dificultades, algunas que aparecen aquí recogidas, ¿no?, para desenvolverse de forma autónoma en algunas áreas de su vida, en su funcionamiento de relación social y de participación social, en sus cuidados personales, en el acceso al trabajo, a la vivienda y para lograr independencia económica. Subrayo lo de heterogéneo porque, bueno, casi en otro tipo de trastornos también se dice que hay tantas enfermedades como enfermos, ¿no? Pero en el caso de la enfermedad mental esto es aún más significativo, ¿no? Es decir, que una persona, aun teniendo un mismo diagnóstico de esquizofrenia, puede ser muy diferente de otra persona que también lo tenga, porque su situación va a depender de un montón de factores, algunos que comentaba también Jesús, ¿no?, desde, bueno, pues su historia previa de vida, sus habilidades personales, su personalidad, las condiciones sociales en las que vive, es decir, que todo eso va a determinar también las dificultades, la discapacidad que se generó con el trastorno mental, ¿no? Bueno, hablando un poco de números y siendo muy restrictivos en los criterios de ver a cuánta gente podemos considerar, ¿no?, que es persona con trastorno mental grave, como mínimo, hay diferentes criterios, ¿no?, de selección, pero como mínimo, siendo muy conservadores, se ve que afecta a un 0,3% de la población. Tomando como datos, por ejemplo, de referencia los de la población de la Comunidad de Madrid del 2001, bueno, pues estaríamos hablando de que afecta como mínimo, insisto, a más de 16.000 personas. Bueno, en general, para tratar este tipo de trastornos, existe acuerdo actualmente entre todos los profesionales en la necesidad de un tratamiento integral del trastorno mental grave. ¿En qué sentido integral? Pues que atienda al tratamiento de la salud mental,
es decir, a recibir los cuidados en salud y en salud mental que se necesiten, incluida la atención en crisis, que a veces se hace con hospitalizaciones. Este tratamiento también debe incluir la rehabilitación social y la recuperación de las dificultades en su desempeño autónomo y social, el apoyo a la integración social, especialmente en el área formativo, laboral y de ocio, el alojamiento y la atención residencial, la protección y defensa de sus derechos y el apoyo a las familias. No quería dejar pasar aquí en el tema de la protección y defensa de los derechos. En el poco rato que he podido estar en la jornada, pues sí que he oído continuas referencias a reformas, ¿no?, legales en el Código Penal o a nivel legislativo, ¿no?, que están afectando a diferentes colectivos. Sí que quería comentar que en el tema de la enfermedad mental se está planteando una reforma en el Código Penal. No soy experta en leyes, con lo cual a lo mejor digo algún término así un poco raro, pero bueno, lo esencial es que lo que se quiere plantear es que cuando una persona comete algún tipo de delito que se declara inimputable, es decir, que no es responsable del delito porque lo comete bajo efecto de su trastorno, hasta ahora se recluía en algún lugar especial de tratamiento, los psiquiátricos penitenciarios, ¿no?, para cumplir un tiempo que tenía que ver con la comisión del delito, ¿no? Y nunca el tiempo de internamiento podía superar el tiempo que le habría tocado por si hubiera sido imputable, es decir, si hubiera podido ser juzgado como cualquier persona. En la actualidad, la reforma que se quiere hacer, se está planteando el Código Penal, es que una persona con trastorno mental, si comete un delito y es inimputable, es decir, no es responsable de él porque se debe a su trastorno, puede permanecer internado indefinidamente, ¿no? Es decir, más tiempo del que podría estar, incluso si hubiera sido responsable de ese acto, ¿no? Y esto es algo que se está debatiendo ahora mismo. Es decir, que además de tener que cumplir por un tiempo de restricción de libertad, pues estás más penado si tienes un trastorno mental. Bueno, centrándome en el tema de la mesa, que era el tema de las familias de personas con trastorno mental severo, y tras una breve presentación de a qué nos referimos con el término de trastorno mental severo, sí que quería hacer una reflexión con vosotros de por qué es importante el trabajar con las familias, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas con trastorno mental severo conviven con sus familiares y son estos, los familiares, la principal fuente de apoyo social, ¿no? El apoyo social es algo muy importante para cualquier problema de salud y especialmente para los problemas de salud mental. Existe numerosa evidencia del estrés, de la carga que a veces se produce en los familiares como consecuencia de que uno de los miembros de la familia desarrolle una enfermedad mental. A su vez, también hay numerosa evidencia de la influencia del apoyo y del clima familiar en la evolución de la persona con trastorno mental severo, es decir, que el clima familiar, el apoyo que la familia le pueda prestar, puede influir positivamente, ¿no?, en la evolución de la persona con trastorno mental. Bueno, y a la vez la familia proporciona un sentido de identidad y de pertenencia que no lo proporciona ninguna otra institución, ¿no? Datos de convivencia, brevemente, ¿no? Estos datos se refieren a centros que gestiona Intres, también en la Comunidad de Madrid. Son de los centros más antiguos, que se abrieron en el año 90, es decir, que tienen un recorrido ya que nos permite comparar, ¿no? Si veis, haciendo una comparativa en el año 92 con quién convivían las personas con trastorno mental severo que iban a estos centros, y en el año 2010 con quién convivían, ¿no? Bueno, como veis, pues hay cambios. En el año 92 el 82% vivían con los padres. En el 2010 este porcentaje baja al 58%. Es decir, disminuye la convivencia con padres, ¿no? Esto tiene que ver a veces con el envejecimiento de los padres, padres que han fallecido, familias reconstituidas en las que a veces es difícil que la persona con trastorno mental pueda encajar, bueno, diferentes factores, ¿no? Convivencia con otros familiares, que se suele referir a hermanos e hijos, se mantiene más o menos estable, ¿no?, desde el 92 al 2010.
Convivencia con pareja, en el 92 era el 1%, en el 2010 del 5%. Si sumamos estos 3 apartados, padres, otros familiares o pareja, pues nos sale que el 70%, es decir, casi 2 de cada 3 de las personas atendidas, conviven con familiares. Otro dato importante también es que se incrementa notablemente el número de personas que viven solas, personas con trastorno mental severo que viven solas. Era del 8% en el 92 y se duplica, es más del doble en el 2010. Y también aumenta notablemente en las personas que viven en un recurso residencial, tipo pisos supervisados, residencias para personas con trastorno mental, ¿no? Es decir, sigue siendo muy alto el número de personas que conviven con familiares, 2 de cada 3, disminuye la convivencia con padres, aumentan las personas que viven solas. Bueno. Centrándonos un poco en los problemas o dificultades que suelen aparecer en las familias de personas con trastorno mental severo, los primeros estudios son de los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Y hablan de estos problemas, ¿no? El estrés, altos niveles de ansiedad en los familiares por tener que adaptarse a la nueva situación, ¿no? De aceptación de un trastorno mental, tener que adaptarse a problemas relacionados con los síntomas, ¿no? Y con la psicopatología, ¿no? Que a veces generan bastante tensión, y a la vez estrés por tener que ejercer el rol de cuidador, ¿no? Muchas veces estos trastornos tipo esquizofrenia y psicosis aparecen en personas jóvenes, ¿no? En personas que hay variedad, pueden aparecer en personas más mayores, ¿no? Pero suelen aparecer normalmente más en personas entre 18 y 25 años. Son momentos en los que las familias están dejando de ser cuidadores, ¿no? Es decir, bueno, pues los chicos y las chicas están teniendo más autonomía y a veces el tener que volver a ejercer ese rol de cuidadores es una carga para los familiares. Bueno, sentimientos de pérdida y de culpabilización, creo que ocurre en todas las enfermedades o en todas las discapacidades, pero cuando en una familia aparece un trastorno mental, a veces hay muchos mitos, como tú comentabas también, o estigma relacionado con el origen de las enfermedades mentales, ¿no? A veces todavía la sociedad sigue pensando que se deben a la mala vida de la persona, a los problemas de relaciones familiares, a las drogas, aunque no tiene nada que ver la causa en estos temas, pero bueno, sigue existiendo cierta cultura, cierta desinformación, ¿no? A nivel social con que el origen tiene que ver con estos elementos, y esto pues genera a veces bastante culpabilización en las familias, ¿no? El estigma social, la vergüenza, el aislamiento, el deterioro en las actividades sociales y de ocio. Bueno, está claro que las enfermedades mentales son de las enfermedades que menos se visibilizan, ¿no? Como tú comentabas también, no hay signos externos, son enfermedades que erróneamente a veces siguen asociándose eso con mala vida, ¿no? Entonces la gente pues no la suele comentar como el que cuenta que tiene otro tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, a veces llevan emparejados también cambios en el proyecto vital de los diferentes miembros de la familia para tener que hacerse cargo de esta nueva situación y un impacto económico en las familias, ¿no? Voy a ir muy rápidamente, aquí hay mucha letra, pero bueno, voy a resumir mucho, ¿no? Hay una encuesta realizada en el 2003, que es la encuesta de discapacidades, deficiencias y estado de salud del Inserso, que aunque ya es de hace 10 años, la destaco porque me parece de mucho interés, ¿no? Y me parece que he extraído las conclusiones que tienen que ver con trastorno mental, ¿no? Es una encuesta sobre cualquier tipo de discapacidad. La resumo brevemente. Era una encuesta que iban haciendo, un estudio que iban haciendo por encuestas en los domicilios, ¿no? Iban a los domicilios de la gente y iban viendo la presencia de discapacidad y demás. Un hecho importante es encuentran menos prevalencia de trastorno mental de la esperada y lo atribuyen a ocultamiento por parte de las familias, ¿no? De que en esa familia hay una persona con trastorno mental. Las familias dedican muchas horas a la atención del familiar que tiene un trastorno mental, especialmente las familiares de sexo femenino, con limitación de la promoción laboral y social de estas mujeres que dedican tanto tiempo. Las personas de referencia son los padres y al fallecer, bueno, pues las personas con trastorno mental viven solos, con apoyos escasos de hermanos. Necesidad de programas que atiendan las necesidades de los familiares, habilidades de afrontamiento, programas de respiro y apoyo social.
Necesidad de medidas de prevención y de apoyo a los cuidadores para facilitar que la persona con trastorno mental grave se mantenga en su entorno. Brevemente, sabéis que actualmente el modelo de atención al trastorno mental es un modelo de atención comunitario, es decir, se intenta que la persona se mantenga en su entorno y reciba la atención que comentaba al principio viviendo en su entorno. Hace años esto no era así, es decir, que las personas con un trastorno mental severo estaban institucionalizadas en los psiquiátricos y permanecían ahí de por vida, ¿no? Bueno, se insiste aquí en la necesidad de medidas de apoyo a las familias para que las personas se puedan seguir manteniendo en su entorno, ¿no? Bueno, y diversificar la oferta, proporcionar abordaje grupal familiar dirigido a familiares diferentes a los padres, ¿no? Es decir, atendiendo a hermanos, pareja, hijos. Como habéis visto en los datos que ponía al principio de convivencia, pues cada vez disminuyen las personas con enfermedad mental que conviven con padres y las personas aumentan los que viven con pareja, o muchas veces los familiares que tienen de referencia son hermanos o hijos, ¿no? Es decir, hay personas con enfermedad mental que crean familias, tienen hijos y sus personas de referencia van a ser los hijos, ¿no? Bueno, brevemente y acabo. ¿Qué recursos? Perdonad, pero es que me están diciendo que después tenemos una cosa. ¿Qué recursos y apoyos existen en la actualidad para familias de personas con trastorno mental grave? Bueno, está el apoyo que se pueda prestar desde los recursos de salud mental y de servicios sociales que existen, ¿no? Hablo de la Comunidad de Madrid porque es lo que conozco más, ¿no? Especialmente en los recursos que pertenecen a la red que aparece aquí abajo, ¿no? Que es a la que pertenece este centro, a la Red Pública de Atención Social, no digo el nombre porque es larguísimo, pero bueno, especialmente en estos recursos a las que acceden alguna parte de las personas con trastorno mental severo, sí que se contempla la atención a la familia desde el inicio, tanto a nivel grupal, es decir, existen grupos de familiares, como a nivel individual. Es decir, nuestro objeto de atención, digamos, nuestros sujetos de atención, mejor, nuestras personas objeto de atención, son tanto las personas con trastorno mental como los familiares. A su vez, no quería dejar pasar, y tenía más preparado del movimiento asociativo, pero no me extiendo, existe bastante desarrollado un movimiento asociativo de familiares de personas con trastorno mental severo. Este movimiento asociativo aquí en España se empezó a desarrollar finales de los 70, en los 80 y el boom fue en los 90. Y bueno, existe una red de asociaciones de familiares de personas con trastorno mental. A nivel europeo está EUFAMI, ahí aparece la página web, por si os interesa, tienen un montón de documentación e información. A nivel nacional, esta red es FEAFES, ¿no? Que es la red nacional, ¿no? De asociaciones de personas con trastorno mental severo. Y en Madrid, bueno, pues Madrid está en un momento de cambio. Actualmente, en Madrid hay más de 20, unas 25 asociaciones de familiares de personas con trastorno mental severo. Antes pertenecían a la Federación Madrileña, que era FEMASAM, y FEMASAM se ha transformado en UMASAM, es decir, que ahora mismo la Federación Madrileña es UMASAM. En EUFAMI, la Confederación Europea de Asociaciones de Familiares de Personas con Trastorno Mental, realizó un congreso en mayo de este año en Dublín. Aquí aparecen un poco las conclusiones, que es brevísimamente. Dice que las familias tienen derecho a escoger y definir el papel que quieren jugar en la atención a sus familiares, que no deben ser discriminadas los familiares ni ser responsabilizadas legal o financieramente de su familiar, que necesitan cuidados las propias familias, bueno, que necesitan recursos de atención para los propios familiares, y destacan también que existe numerosa evidencia científica sobre la eficacia de las intervenciones con los familiares, tanto como un beneficio para la propia familia como para la persona con trastorno mental. Esta es una declaración final que hicieron en EUFAMI, en el Congreso Europeo en mayo, en Dublín. Está la declaración de Dublín, que metiéndose en la página de EUFAMI poder ver esto con más detenimiento, y habla de que todas las familias y personas afectadas por una enfermedad mental deben ser consideradas en todo momento con los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro miembro de la sociedad, y se debe potenciar su participación en la comunidad en la que viven. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Voy presentando a Virginia,
Virginia es profesora titular de Virginia Maquieira, profesora titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la misma universidad del 2002-2006, vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 2007 al 2011 y en la actualidad es directora de la Cátedra UNESCO en Políticas de Género y Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Madrid. Virginia. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Y quiero decir que estoy encantada de poder celebrar este 25 aniversario de UNAF y que le agradezco mucho a Teresa Blat y a Julia Pérez Correa la invitación. Yo quiero... se oye mal, ¿no? Retumba. A ver, sí. No sé si soy yo. Yo quería traer aquí una reflexión sobre el enfoque de derechos en relación a la discapacidad y desde una perspectiva de género. Lo hago porque creo que es una cuestión emergente de gran envergadura, que además en los últimos años ha cobrado una importancia enorme, con grandes logros, y al mismo tiempo nos plantea grandes retos de futuro, en el que para todas las personas que creemos en la igualdad y estamos comprometidas con la igualdad, me parece que es ineludible. Yo lo único que sí quiero decir es que voy a hacer una reflexión general y no pegada al terreno de la acción y de la intervención social como han sido las intervenciones precedentes. ¿Por qué digo que esta cuestión ha tomado un gran relieve y una gran importancia y ha habido grandes logros? Porque a mí me parece que hay un hito en la historia reciente de los derechos humanos que es fundamental, que ha sido la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Una convención que se aprobó en el año 2006 y que España ratificó en el año 2007. Esto tiene, además fue aprobada también por 126 Estados miembros, y esto tiene una trascendencia enorme. El que España haya ratificado la convención quiere decir, como se dijo en la mesa anterior, que aquellos estados que ratifican una convención se comprometen a cumplirla, y cumplirla es dotar de recursos, hacer políticas y cambiar sus legislaciones adaptadas a los objetivos de la convención que han firmado. Y la convención es extraordinariamente importante porque plantea por primera vez en la historia, desde una manera explícita en el derecho internacional y en el marco normativo internacional y de los países, que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos. Esto que nos puede parecer algo elemental, no lo es, porque ha supuesto un nuevo paradigma, una nueva forma de contemplar la discapacidad y a las personas con discapacidad. Realmente es una transformación cultural y paradigmática. Eso no quiere decir, además como establece claramente la Convención, y vale la pena estudiarla porque es un texto precioso, diagnostica perfectamente cuáles son las barreras por las cuales las personas con discapacidad en el mundo siguen teniendo severas restricciones para el ejercicio de los derechos y de las libertades fundamentales. Y además, por supuesto, obstáculos para la igualdad de oportunidades, y pretende, por tanto, la Convención eliminar todo tipo de discriminación en relación a la discapacidad. Es importante también señalar que la Convención hace una alusión muy expresa a la persistencia de la violencia con respecto a las personas con discapacidad. Y son las niñas, las jóvenes y las mujeres las que más violencia sufren en relación a la discapacidad. Esto hace, y también se establece en la Convención, que hay determinadas obligaciones para los estados para reorientar sus políticas y sus legislaciones, la política social,
en torno a los principios fundamentales de la Convención. El respeto a la dignidad intrínseca de las personas, que es, como sabéis, el principio fundamental de los derechos humanos, el principio de no discriminación en razón de discapacidad y, como veremos, en razón de género, la participación plena e inclusión en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diferencia y la diversidad que señalaba Jesús. Lo que no podemos olvidar que el principio fundamental de los derechos humanos es la igualdad. Y la igualdad es equivalencia entre las personas. Pero la equivalencia no quiere decir homogeneidad. La equivalencia se da también en la diversidad y en la diferencia. Un aspecto fundamental de la Convención a la que le dedica mucho espacio y mucho análisis es la igualdad entre mujeres y varones. Y esto es extraordinariamente importante, el que haya esta, no solo alusión, sino expresamente, como veremos, una mención a que la igualdad entre hombres y mujeres es ineludible para la consecución de estos objetivos de la Convención. Ahora, a mí me parece que el enfoque de derechos no solamente es, como decíamos antes, aquellos principios que han de regir las políticas públicas, las políticas sociales, la intervención social para todos los actores implicados. A mí me parece que cuando hablamos de un enfoque de derechos es importante resaltar que implica que las personas, los colectivos o las entidades que representan esas personas sean escuchadas. Porque si el primer y fundamental principio de los derechos humanos es que los seres humanos somos equivalentes, pues si somos equivalentes se nos ha de escuchar. Esto es lo fundamental. Cuando hay discriminación y prejuicio, lo que hay es silencio, negación del otro y negación de la otra. Por lo tanto, la escucha activa para saber qué se necesita, qué quieren, qué propuestas tienen, qué demandas tienen desde ellas mismas, eso es fundamental en un enfoque de derechos. Y si no se hace, es que no hay enfoque de derechos. Y otra de las cuestiones que a mí me parece muy importante desde un enfoque de derechos es que los derechos tienen o tengan o deberían tener vida social. Quiero decir con esto, los derechos no son formulaciones abstractas, o pueden serlo. Si son solo formulaciones abstractas que están en las convenciones o en una legislación que no se cumple, efectivamente es palabra vacía. Lo importante de los derechos es que están vivos socialmente y que están vivos cuando la gente los hace vivos. Cuando la gente se apropia subjetivamente, cuando siente que es un sujeto de derecho y reivindica, demanda, hace propuestas y efectivamente ejercita esos derechos y los amplía. En este sentido, me parece que es importante resaltar que en España hay 7.000 asociaciones de personas con discapacidad luchando por sus derechos. Y eso me parece muy significativo desde el punto de vista de la democracia y de la calidad de la democracia. Y también es importante saber, que a veces no se suele visibilizar, que hay importantes organizaciones de mujeres feministas con discapacidad a nivel internacional y nacional. Y si no hubiese sido por el ejercicio y por la vitalidad de estos colectivos, creedme que la Convención no se hubiera realizado ni se hubiera aprobado. Y además se seguirá cumpliendo en la medida que sigue existiendo esa vitalidad social. Por poner unos ejemplos de carácter global como datos, no ejemplos, datos, os digo que la población con discapacidad en España son más de 4 millones de personas, que representan el 9% de la población total. En los hogares viven casi 4 millones de personas con discapacidad. Esto conecta con lo que se decía anteriormente. En centros y residencias no llegan a 300.000 personas.
Y de esta población con discapacidad hay 2 millones, casi 300.000, tienen más de 65 años. Yo quiero decir, el que vivan mayoritariamente en los hogares tiene mucha importancia en relación al papel de los hogares y las familias, pero también habrá que analizar lo que significa para las personas con discapacidad el vivir en sus entornos familiares. Las mujeres de este colectivo que acabo de decir son casi el 60% de las personas con discapacidad. Por lo tanto, hay una vinculación muy grande entre esta feminización de la discapacidad, porque la ratio entre hombres y mujeres es igual hasta los 40 años en todo tipo de discapacidad, en general, estoy hablando en términos globales, hasta los 40 años. Y a partir de los 40 años, las mujeres empiezan a presentar mayor presencia, hasta ser los colectivos más mayores. Por lo tanto, hay una relación entre discapacidad, feminización de la discapacidad, feminización del envejecimiento y situación de las mujeres, que es común a otras cuestiones, ¿no? Por eso es muy importante que la Convención dedica mucho espacio de calidad y cantidad a destacar que hay que adoptar una perspectiva de género en todas las políticas, programas y actividades dirigidas al desarrollo de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Desde ayer se ha hablado mucho aquí qué es la perspectiva de género y es muy importante recordarlo. Yo recuerdo que a esta audiencia, que seguramente lo sabe, pero adoptar una perspectiva de género es hacer visible las condiciones reales de la vida de las mujeres, reales, y en este caso de las mujeres con discapacidad. Analizar claramente cuáles son las desventajas estructurales por las cuales las mujeres con discapacidad están en una situación de subordinación con respecto a los varones de su misma condición, de su misma edad y de su misma condición social y tipo de discapacidad. Eliminar los prejuicios y los estereotipos infravalorizadores y estigmatizadores con respecto a las mujeres con discapacidad y al mismo tiempo poner en valor la importancia de la inclusión de las mujeres con discapacidad, no solo para sus familias, para las entidades, para las asociaciones, también para la sociedad en su conjunto. Si analizamos algunos de los datos, vemos que, sin embargo, hay una correlación bastante clara entre mujeres con discapacidad y pobreza. Las tasas de pobreza de las mujeres con discapacidad triplica la del resto de la población en general. 300.000 mujeres con discapacidad viven en situación de extrema pobreza. Nos faltan muchos estudios que aborden esta cuestión, pero en los estudios que vamos teniendo, como en el resto de otros estudios acerca de la pobreza de las mujeres, los desencadenantes de esta feminización de la pobreza y de la pobreza en las mujeres con discapacidad es la carencia de empleo, los obstáculos para acceder a la educación reglada, la percepción desigual de las prestaciones sociales y las dificultades para mantener relaciones sociales. Lo que quiero decir es que, como veis, este es el círculo eterno de la violencia, de la exclusión y de la pobreza de las mujeres, también y agregadamente de las mujeres con discapacidad por sus propias circunstancias y especificidad. Cuando digo lo de los obstáculos para acceder a la educación y al sistema reglado, aquí hay una doble o una triple cuestión. Por un lado, la expulsión que se hace desde el sistema educativo, que también hay que analizarlo, pero también la que se produce en los hogares, porque ya
desde muy niñas, como se veía ayer, hay unos patrones diferenciales en la socialización y unos impedimentos que se interiorizan en las niñas y en las jóvenes discapacitadas en mayor medida, de que no pueden, no son capaces, no van a llegar. Es decir, que aquí hay una retroalimentación de una serie de cuestiones. Y con respecto a las dificultades para mantener relaciones sociales, yo lo destaco porque la pobreza no solo es ausencia o construcción de recursos económicos. La pobreza tiene que ver, es multidimensional y tiene que ver con la ausencia de vínculos sociales, porque solo a través de los vínculos sociales se desarrollan las capacidades de las personas y se desarrolla el empoderamiento. Por lo tanto, el mantener vínculos externos a los hogares es un factor fundamental del desarrollo humano. Decía antes que tenemos una enorme carencia de estudios de las mujeres y discapacidad, lo cual ya es muy indicativo de la situación, pero en los estudios que se están realizando, yo voy a destacar algunos datos que corresponden a un informe que va a sacar el CERMI, que todavía no ha publicado, y que ha realizado un sociólogo cuyo nombre es Agustín Huete, y allí plantea o analiza que las tasas de actividad de las mujeres con discapacidad son más bajas que los varones en su propia circunstancia, pero se debe a una cuestión de género, no de discapacidad, como lo demuestran las tasas de los varones. Es decir, que en el mercado de trabajo, en las instituciones y en los hogares se están fraguando los frenos y la discriminación para el acceso al mercado de trabajo. Más de un tercio de las personas entrevistadas manifiestan no tener oportunidades para mantener relaciones afectivas y un 15% dice no tener amigos, no saber lo que es tener amigos, ni posibilidad de hacer amigos en las mujeres. Bueno, esto me parece que es suficientemente elocuente como para hacer una reflexión. Y algo que declaraba la directora Pilar Vallariño, la directora del CERMI, hace poco tiempo y que ha salido en la prensa y que me parece muy importante recoger, es que muchas mujeres con discapacidad son cuidadoras informales en sus hogares de otras personas dependientes, sean niños, niñas, enfermos, personas muy mayores, cuidadoras informales. Con lo cual, primero, están completamente invisibles de todo tipo de registro público y de todo tipo de prestación. Al mismo tiempo, eso es lo que coadyuva que estén ausentes de actividades de carácter social, educativo, cultural y de proyección personal. Y además, como es lógico, no perciben ingresos, no percibirán pensiones y por lo tanto no perciben prestaciones, retroalimentando el círculo de la exclusión y de la pobreza. Por eso, y ya termino, creo que algunas de las propuestas tienen que ir encaminadas a asegurar el seguimiento y cumplimiento de la Convención. Y quiero deciros que el cumplimiento es una obligación del Gobierno y de los Estados, pero no hay seguimiento y no hay cumplimiento si no hay movimientos sociales potentes que lo exijan. Atender a la situación de las mujeres mayores con discapacidad que presentan las situaciones de mayor pobreza. Fortalecer la inclusión laboral de las mujeres en edad activa a través de medidas específicas. Promover investigaciones. Tenemos una ausencia tremenda de investigaciones que focalicen de esta manera la situación de la discapacidad. Y, por último, como es lógico, fomentar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad a través de la participación social. Y para eso sí creo que es imprescindible el movimiento asociativo, creo que son imprescindibles las redes de ayuda y de soporte mutuo, pero también creo que es imprescindible colocar en la agenda común de las mujeres a nivel nacional e internacional la situación de las mujeres con discapacidad.
Muchas gracias. Unos minutitos para... Yo creo que ha habido muchas cosas que se han planteado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna propuesta. He apagado el equipo. No sé si yo misma. Yo tomando la palabra de si nadie quiere. He apagado el equipo y hay que poner, no importa. No, me parece que los tres ponentes habéis planteado un tema de capital importancia, que es la invisibilidad de las personas con discapacidad, poniendo el acento en la perspectiva de género que decía Virginia, ¿no? Que también nosotros en el programa DAFNE lo habíamos visto también, ¿no? Cómo las mujeres mayores con discapacidad y mayor dependencia, que han sido cuidadoras y no tienen quien las cuida, ¿no? Y que en estos momentos realmente pues, se plantea un gran dilema, ¿no? Si en este Estado neoliberal, donde parece que se responsabiliza otra vez a las personas de resolver sus propios problemas sin ningún tipo de apoyo, justamente las personas con discapacidad dependientes y las mujeres más mayores que durante toda su vida cuidaron y ya no son cuidadas, se van a encontrar de nuevo merced a la beneficencia o si realmente no hay una reacción, como tú decías, de movimientos, de redes, etcétera, ¿no? Bueno, por eso yo defiendo activamente que hay que reactivar los movimientos, hay que reactivar el tejido asociativo, hay que estar presentes en todas partes, pero que hay que articular y transversalizar las luchas. Yo creo que hay muchas propuestas, mucho trabajo, mucho activismo bien hecho, pero fragmentado. Y sabemos perfectamente que esa fragmentación conduce a lo que tú indicas, ¿no? A debilidad, a incapacidad para recibir los golpes que vienen por todas partes, para tener agendas articuladas de reivindicación. Insisto que hay que hacer agendas comunes, porque a mí también, y me parece maravilloso que esté aquí Jesús, me parece que desde el movimiento asociativo de la discapacidad y de las familias con discapacidad se están haciendo tareas y se vienen haciendo tareas fantásticas que si no hubiera sido por esos colectivos, nada de esto se hubiera hecho visible. Sin embargo, creo que a veces también se corre el riesgo de fragmentar el trabajo, ¿no? Las reivindicaciones, porque la especificidad de los colectivos te lleva a ello, ¿no? Es decir, te dedicas muy específicamente a un colectivo y pierdes una visión global de lo que está pasando, de cuáles son los mecanismos de estigmatización, de desigualdad y opresión, en dónde se está incidiendo, por qué hay falta de recursos, dónde están los fallos de las políticas públicas, pero no lo hacemos de una manera global que nos permita actuar también globalmente, aunque no se pierdan los contextos específicos, locales, en ese sentido. Yo creo también que es interesante. Bueno, yo creo que tengo torrente de voz. Yo creo que es interesante poner el acento en dos contextos que son claves. Yo, que he tenido la suerte de vivir en una familia que ha vivido mi discapacidad con absoluta naturalidad, que yo creo que es la familia. La familia es importante para que situaciones como las que apuntaba Virginia, de esa socialización de la discapacidad, que esos niños con discapacidad tengan amigos, esos adolescentes con discapacidad salgan a la calle, no se queden recluidos en casa, es clave
que las familias pues vivan la discapacidad no como un tormento, no como un estigma, y tampoco como lo que apuntaba antes, que viene por mucha parte de la parte clínica, con un deseo de curarlos. No, un discapacitado, una persona con discapacidad es discapacidad para siempre. Es un ser humano y lo que tiene que vivir esa familia es dotarle todos los recursos para que sea feliz y para que viva, que no me gusta mucho esta palabra, pero ahora se utiliza mucho, con una vida normalizada. Y luego otro contexto clave es la escuela. La escuela, ahí también hay que dedicar muchos recursos, hay que reivindicar mucho a los poderes públicos, a los centros educativos, para que apuesten por programas educativos inclusivos, pero inclusivos de verdad, que no solo se refieran a adaptaciones curriculares, sino que el niño en un contexto escolar tiene amigos, tiene que fomentar ese diálogo con los amigos. Cuando somos niños somos esponjas, y si educamos en la convivencia, no tanto en la tolerancia, porque yo no tengo que tolerar, yo no tengo que aguantar al diferente, yo tengo que convivir con el que es diferente. Pues, o sea, yo creo que a partir de ahí, a través de esos dos contextos, que es la escuela y es la familia, yo creo que podemos construir una sociedad donde estigmas o donde cuestiones como las que apuntaba Virginia pueden ser erradicadas. Plenamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Sí que yo creo que en todas las intervenciones ha habido muchos puntos en común, ¿no?, en las cosas que hemos dicho, ¿no? Y sí que destacar también, lo que comentaba Virginia del tema de la fragmentación, ¿no?, que es verdad que yo creo que hay mucho a veces movimiento asociativo de personas con discapacidad o familiares, pero bueno, que sí que no sé qué se podría hacer para unificar más, ¿no? Bueno, pues la parte, por ejemplo, de reivindicación, que es una parte importante de los movimientos asociativos, la parte de la vinculación social, ¿no? Porque yo creo que sí que es verdad que a veces hay mucha fragmentación entre unos colectivos y otros, aunque realmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? De derechos, de vinculación social, pero sí, yo creo que eso es algo que resta efectividad, ¿no? No sé si funciona. Yo felicito a la mesa, a todos los intervinientes. Estoy absolutamente de acuerdo con las exposiciones que se han hecho, pero quiero hacer una pequeña puntualización que tiene mucho que ver con lo último que ha dicho Virginia. Evidentemente hay 7.000 organizaciones de personas que tienen discapacidades. Yo conozco muy de cerca el problema porque tuve un familiar próximo, pero la función de la asociación, de las 7.000, de estas y de todas las demás que pueda haber, se divide en dos. Se anda con dos pies. Y uno de ellos es el de la atención que hay que prestar a aquellos programas en los que tú te metes de hoz y coz, porque es absolutamente necesario afrontarlos, y la otra es la reivindicación permanente frente a los poderes gubernamentales. Cuando estamos perdiendo todo tipo de derechos, cuando estamos en una situación en la que ni soñando en pesadilla hubiéramos podido imaginar, las organizaciones sociales no podemos simplemente limitarnos a ese trabajo que es preciso, que es necesario y que desde luego hay que hacerlo desde la perspectiva de género y que desde luego hay que hacerlo con la solidaridad necesaria. Pero en estos momentos la primera solidaridad es que las aguas vuelvan a su cauce. Y que las aguas vuelvan a su cauce quiere decir que no se pierdan los derechos ni se pierdan lo que son las legítimas aspiraciones de ciudadanía. Porque no estamos hablando solo de derecho, estamos hablando de lo que se es ser ciudadano y ciudadana. Y eso lo transmito un poco para revolver, porque a mí me gusta revolver, ¿no? Y revolver significa dar un trabajo máximo en esto. En la intervención
vuelvo a repetir, ha sido magnífica. Siempre en estas intervenciones se aprende, nunca se deja de aprender, pero no os olvidéis que tenemos que hacer un pacto de unión para la segunda pata de la lucha, para la segunda, porque la primera la llevamos todos muy bien, la segunda pata de la lucha. Sí, yo quería también comentar, ¿no? Creo que ha habido un gran cambio porque, por una parte, los diagnósticos con perspectiva de género son muy recientes, ¿no? En discapacidad, el hablar del específico de cómo están las mujeres. Creo que el movimiento de mujeres del CERMI es importantísimo, ¿no? Pero que necesita cada vez más que desde las organizaciones de discapacidad posiblemente las den espacio, ¿no? O sea, yo creo que todavía es estar dentro de estas organizaciones mixtas, donde la dirección y el mando lo tienen todavía los hombres. Creo que es todo un ejercicio de aprendizaje interno, de dejar salir mucho más la voz de las mujeres con discapacidad y sus propias reivindicaciones, ¿no? Porque nadie mejor que ellas lo van a contar. Y por ahí yo creo que es algo que no sé si es el lugar, ¿no? Pero creo que ese es un recorrido que está ahí un poquito como un reto para las organizaciones. Y después yo estoy con Virginia, que creo que faltan más investigaciones y más la integración con el movimiento feminista en general, ¿no? El que conozcamos más las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad y que también las mujeres con discapacidad se liberen un poco del paraguas de las organizaciones mixtas y se integren más seguramente en los espacios feministas o asociativos de mujeres. Y yo no sé, Virginia, si tú lo conoces, ¿no? Pero a mí lo que me llega también es que en el tema de violencia de género, su situación de dependencia a veces de cuidadores las pone en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Y después también lo que has comentado, que a veces la tentación familiar, no solamente de ocultarlas y dejarlas en casa, sino de dedicarlas a las tareas del hogar o de cuidado, y que eso también hay un interés ahí, no sé, no es un interés, no se puede decir interés, ¿no? Una situación que seguramente también está siendo un gran obstáculo para su autonomía y su independencia, más allá de todo lo que pasa alrededor, que sigue habiendo enormes obstáculos físicos y psicológicos, ¿no? Pero yo no sé si sobre el tema de violencia tú lo conoces. Sí, yo precisamente lo que quería suscitar es esta reflexión, ¿no? La que ha hecho Ana María y la que has hecho tú, y espero que es la que haga toda la gente que está aquí, aunque no hablen, ¿no? Ese pacto que plantea Ana María me parece, Rosa, que también es un pacto entre mujeres, por eso decía yo lo de la agenda común, ¿no? Yo creo que las mujeres con discapacidad están en una profunda invisibilización tremenda por todas las razones que tú has dicho y que yo he dicho, y que en sus organizaciones, donde efectivamente, como ocurre en otras organizaciones, las mujeres participamos muchísimo de todas las organizaciones y de muchos ámbitos públicos, sin embargo las cúpulas son masculinas. Bueno, se reproduce la misma situación, no es porque los mecanismos de desigualdad y subordinación de las mujeres son para todas igual, ¿no? Eso por un lado. Entonces también ahí la lucha en solitario de pelear en las organizaciones a las que perteneces. Y tú sabes muy bien lo difícil que es eso, ¿no? En un sindicato, en un partido político, en una entidad cívica, en la iglesia, bueno, lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que no hay suficiente comunicación con el movimiento feminista. Es decir, de las propuestas, de la lucha organizada tan interesante, del liderazgo que las mujeres feministas con discapacidad están llevando a cabo. Y sin embargo, eso es una cosa totalmente silenciada, que convendría hacer una sinergia de visibilidad, ¿no? Y luego, justamente tú lo has dicho,
la clave o el agujero negro es la violencia. Entonces, allí hay mucho trabajo que hacer. Y la lucha contra la violencia es unitaria, ¿no? Todas las patas deberían estar allí. Yo, quería solo contar dos cosas de mi experiencia con mujeres con discapacidad. Por un lado, pues lo que yo vi una vez cuando se presentó en el CERMI el informe que se hacía sobre violencia contra las mujeres, que era el primer informe que se presentó, le provocó a las mujeres que lo presentaron mucho conflicto interno con su organización, porque consideraban que sacar la violencia de género les perjudicaba mucho al CERMI en toda su lucha que llevaban social y positiva. Y era como o sea, que tuvieron muchos problemas yo recuerdo cuando lo presentaron, y lo que pasa es que creo que son mujeres muy, muy competentes y muy valientes, y cuando las he visto organizadas conjuntamente como asociaciones de mujeres montadas en red, me han parecido unas reuniones de una eficacia. Yo he estado presente en alguna, porque son como listísimas, ordenadas, rápidas. Bueno, o sea, quería decirlo porque me llamó la atención especialmente. Luego, lo que también he visto, o sea, que bueno, pues que supongo que es absolutamente necesario, faltan muchos datos. Luego hay también en las familias aparte de sobreprotección de género, diría yo, porque creen que sobre todo si, por ejemplo, si la discapacidad es intelectual, pues que van a tener más problemas en la relación con el otro sexo, que pueden, o sea, que hay ahí siempre una mayor, o sea, que aparte de la explotación que supone dedicarlas más a cuidados domésticos en muchas ocasiones, es esa otra parte que hay ahí de que las mujeres con discapacidad pues hay que protegerlas mucho más. Y bueno, y lo de la violencia, claro, es que es la doble o triple discriminación. O sea, quiero decir que son muchísimo más vulnerables y por personas a veces muy próximas. ¿Ahora? Vale, perdón. No, que no me extiendo, pero que en la red de recursos en las que trabajamos una constante es que acceden son recursos en los que se trabaja por la autonomía, las relaciones sociales, la integración laboral de las personas que acceden, ¿no? Y, bueno, las personas no acceden a petición propia, son derivadas desde su servicio de salud mental. El número de mujeres derivadas es siempre mucho menor que el de hombres, ¿no? Y bueno, es algo que alguna vez hemos hecho algún estudio, pero acceden, es decir, son recursos que se trabajan más para la autonomía, la independencia, y el número de mujeres que se derivan es mucho menor, ¿no? Históricamente, vamos. ¿Quieres decir tú algo? Nada más que simplemente que me parece interesante, usted, Ana María, hablaba de esta unidad, de esta convergencia. Perdona. Que Ana María apuntaba a un tema muy interesante, que es el tema de la convergencia, y yo creo que por ahí deben ir un poco los tiros. Yo creo que tanto el movimiento asociativo feminista debe aportar al de la discapacidad, debemos aprender de vosotras mucho, las mujeres con discapacidad deben aprender mucho de cómo es el empoderamiento de la mujer, para que ellas lo apliquen en sus ámbitos sociales y familiares. Y también los movimientos asociativos feministas deben aprender de la discapacidad y deben tener presente a la mujer con discapacidad en sus planes estratégicos. Porque yo creo que, o sea, si vamos separados sí conseguiremos cosas, pero yo creo que con el know-how y el expertise de movimientos ampliamente consolidados en nuestro país, yo creo que los resultados serán mucho más positivos, sin lugar a dudas. Bueno, me dicen que ya debemos de
terminar y muchas gracias a los compañeros y compañeras de mesa y a vosotros.